urbano. Por este motivo nos acompaña la doctora Michelle Chauvet, del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y nos va a compartir con su conferencia titulada El Sistema Agroalimentario Mundial y la ruptura del tejido social, un desafío para la construcción de políticas públicas a nivel nacional. Bienvenida. Buenos días, para mí es un gusto estar aquí, que el doctor Granados me haya invitado y pues primero que todo una felicitación por este 20 aniversario que se dice fácil, pero como ya vimos en la presentación del doctor Granados, es algo que lleva tiempo, mucho esfuerzo y muchos tropiezos y volver a empezar. Entonces, pues, no sé si esto está automático, ¿no? Disculpa. Perdón, entonces primero que todo quisiera yo mencionarles a ustedes cuál es el contexto en el que se está desarrollando ahora la agricultura. Y es una inseguridad alimentaria que ya va en 1.000 millones de personas con nacimiento, 1.400 millones con $1 al día y 2.800 con $2 al día. La forma en que se llegó a esto de vivir con $1 al día resultó de que por ahí de la década de los 80 se planteó que una familia, lo mínimo con lo cual pudiera vivir era $365 anuales. Y entonces alguien del Banco Mundial dijo, bueno, si lo dividimos por el número de días es $1 al día. Pero no es lo mismo lo que conseguimos con $1 en Estados Unidos a lo que se consigue con $1 en la India. Entonces se hizo un ajuste al poder adquisitivo. Es una medida pues un poco arbitraria, porque si yo gano $1.50, no es que ya sea rica, ¿no? O $2.10, entonces no ayuda mucho para ciertas cosas, pero la idea que había detrás era poder mover el corazón de los ricos, era como una medida de mercadotecnia, poderlo utilizar. Ellos mismos reconocen de que no se ha pasado a un cambio ya estructural, ¿no? Y lo que es importante también es ver los flujos migratorios que hay a nivel internacional cada vez mayores. Hay realidades emergentes. Estos tienen que ver con la producción de agrocombustibles que va a competir por recursos con la agricultura y se van a emplear para la producción de etanol, por ejemplo, ¿no? O el uso de tierras marginales que se van a hacer fértiles, pero que si no se continúa dándoles insumos, pueden convertirse después en desiertos. O también el uso de plantas como bioreactores para la producción de fármacos. Entonces para allá van estas realidades emergentes. Y la otra más importante que sería lo del cambio climático, que está llevando a aumentar las incertidumbres que de por sí tiene la agricultura. La población económicamente activa en la agricultura, aquí nada más es una visión rápida de cómo en determinadas regiones todavía es muy grande la población que depende de la agricultura y la importancia que va a llegar a tener esto para la seguridad alimentaria. A nivel de los países desarrollados, solamente una pequeña porción de su población se dedica a la agricultura y los países en desarrollo pues prácticamente, si lo juntamos todo, sería la mitad de su economía basada en la agricultura. Entonces tiene mucha importancia todavía este sector. Quisiera nada más brevemente hacer un recordatorio de la relación agricultura y industria. En lo que vendría a ser una inversión a nivel económico de buscar rentabilidad, el capital o la inversión lo que va a buscar es una rotación y poder obtener las ganancias en el menor tiempo posible. Cuando se hace una inversión en la agricultura, se topa
este capital con un proceso biológico que es ineludible y que se tiene que respetar. 3, 4 meses para que crezca una hortaliza, 9 meses para que nazca un becerro, y eso en realidad no permite una rotación igual a como pudiera ser en la industria, de que empieza una jornada de 8 horas y al final ya tengo un producto. Estos obstáculos, pongámoslos entre comillas, el capital ha buscado moldearlos, darles la vuelta, adaptarlos a través de un proceso de agricultura industrial. Entonces este proceso de modernización de la agricultura lo que busca es asemejar lo más posible el proceso agrícola con el proceso industrial. Y esto se ha logrado mediante dos mecanismos. Uno es el de apropiación. El capital industrial reduce la importancia de la naturaleza y entonces va a poner fertilizantes químicos, va a poner riego, va a poner agricultura protegida, o sea, se va a apropiar para poder controlar las variables ambientales lo más posible. O el de sustitución, reemplazar alimentos y materias primas. El caso más conocido es el del algodón por telas sintéticas. Entonces, esos procesos de apropiación y sustitución llevan a una subordinación de la agricultura a la industria. Ejemplos de apropiación tenemos que del uso de semilla nativa al uso de semilla híbrida, con lo cual hay que comprar cada año para poder obtener los rendimientos. En ese sentido, la agricultura se convierte en un campo de inversión que atrae capitales. Pasar de un sembrado manual al uso de maquinaria, igual los animales de trabajo, sustituirlos por un tractor, el estiércol o el abono, pasarlo a fertilizantes químicos. Entonces, esta agricultura ya es un espacio para la acumulación de capital. Estoy hablando así en grandes periodos históricos. Y esta viene a ser la estructura del sistema alimentario mundial. Tenemos ya 5 compañías que son las que distribuyen los agroinsumos. Va a ser desde la semilla hasta lo que tiene que ver con todos los herbicidas, plaguicidas, etcétera, que las diferentes compañías van a presentar, ya sea de origen genéticamente modificado o híbridos normales. Pero a nivel de la producción tenemos que 450 millones de agricultores poseen más de 100 hectáreas, o sea, el 5% está en grandes superficies, y en cambio un 85% a nivel mundial tiene superficie de cultivo menor a 2 hectáreas. Entonces estamos viendo una asimetría muy importante. A nivel del procesador de alimentos, aquí tenemos a Nestlé, Cargill, Unilever, Alfer Daniels, Kraft, que van a tomar la producción para procesarla y darle un valor agregado y poder vender productos a nivel de las ciudades que sean duraderos y que además les permitan a ellos obtener una ganancia entre una materia prima barata y poderle dar este valor agregado. Y luego tenemos los distribuidores de alimentos como Walmart, Carrefour, Royal Apple, Metro, AG y Tesco, y finalmente el consumidor. Entonces, hay un enfoque de cadenas alimentarias donde se ha ido viendo que históricamente el núcleo, o sea, la toma de decisiones ha ido pasando de eslabón en eslabón. Entonces, en un principio sería la fase primaria, junto con los productores, pero después fueron los procesadores de alimentos los que fueron determinando la pauta. Entonces, el tipo de maíz que yo necesito para hacer una hojuela de Kellogg's. No va a ser cualquiera, sino yo te voy a decir a ti, productor, qué tienes que hacer. Pero hoy en día, este núcleo ya ha pasado a los distribuidores de alimentos. Y entonces, ese distribuidor de alimentos es el hipermercado el que va a poner las condiciones de qué tipo de producto quiere. Va a querer una producción homogénea todo el año, y nosotros sabemos que la agricultura es estacional. Entonces, ahí vienen presiones ya sea para conseguir de otras partes del mundo o para cambiar los sistemas que permitan
Ustedes recuerdan, bueno, por ejemplo, en el caso de México, hay frutas que nada más tenían cierta temporada del año, y ahora tenemos todo el año. Mango todo el año, porque antes no se usaba. Entonces vamos a ver brevemente los regímenes alimentarios, es decir, la forma en que se ha organizado la agricultura a lo largo de la historia. Este es el planteamiento de Philip Michael y Chuck Diezman. Y entonces ellos plantean que en este periodo lo que predominaba era un modelo extensivo basado en los recursos naturales, y la producción de alimentos y materias primas en las colonias se exportaba a Europa. Hay una disminución de los costos salariales en Europa a partir de esta importación de alimentos, y la hegemonía la tenía Inglaterra por toda su flota mercante. Entonces es muy significativo, por ejemplo, la venta de carne de Uruguay y de Argentina hacia Europa por barcos ingleses. Posteriormente, en este segundo periodo, la hegemonía la va a tener Estados Unidos, y algo que vino a ser la clave para cambiar esto tuvo que ver con la alimentación del ganado. Pasar la alimentación de pastizales a la alimentación por grano. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos es un país maicero y temporalero, es decir, no necesita riego y tiene altas producciones de maíz. Entonces eso bajaba sus costos y cambió la dieta a nivel de cerdos, aves y bovinos hacia el grano. Y entonces fue perdiendo esta hegemonía Inglaterra de lo que mencionaba de la exportación de carne. Entonces tenemos un modelo intensivo de industrialización de la agricultura en el sentido que expliqué hace unos minutos. La producción y consumo ya es masivo. Los productos de origen animal, duraderos y con alto valor agregado son los que se van posicionando en el mercado. Los sectores agrícolas en cadenas agroalimentarias se van integrando de manera vertical. Entonces vamos a tener que se tiene desde el establo hasta la producción del yogur, o sea, toda la cadena para poder llegar al consumidor. Se va entonces gestando una industria alimentaria, pero a un costo de un gran deterioro ecológico. Eso va a provocar pues una crítica a este modelo de la revolución verde que llevó a un uso excesivo de agroquímicos a nivel mundial. Y el actual régimen alimentario está caracterizado por bloques comerciales, los tratados de libre comercio, la Unión Europea, lo que puede ser el Mercosur, y entonces ya no son los países, sino son los bloques comerciales los que van a intercambiar mercancías. Se dan políticas de ajuste y liberalización de los mercados. Hay una regulación multinacional global que suplanta las políticas agrícolas nacionales. Por ejemplo, en el caso de México, en la década de los 80, la política agrícola dejó de definirse en la Secretaría de Agricultura y pasó a definirse en la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque a través de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, era la Secretaría de Hacienda la que asignaba los presupuestos para la Secretaría de Agricultura. El poder de decisión se cambió para la parte financiera. Las ventajas de tipo económico y tecnológico vinieron a ser las importantes y ya no las de orden natural. La renta diferencial a partir de la ventaja que se tiene con los recursos naturales se está perdiendo. Los productores han perdido esta independencia. Incluso en México, grandes productores se quejan de que ya no pueden hacer las cosas como ellos sabían hacerlo toda la vida, sino que o te alineas a la manera en que se tienen que producir el tomate para exportación o quedas fuera del mercado. Y la integración vertical se transita a la conformación de redes. Otra característica es que se pasa a una agricultura de precisión, y es donde tiene aparición la biotecnología y la nanotecnología. La nanotecnología ofrece la incertidumbre, la preocupación de que es el tamaño el que viene a revolucionar todo, porque son micropartículas, no micros de grande, que pueden atravesar la piel, que pueden irse a los pulmones. Entonces los efectos que puede llegar a tener la unidad de medida nano son los que están creando una gran preocupación, porque ya se utiliza en todo. Entonces, en pinturas, en cuestiones para el piso, en
cosméticos, champús para el cabello, y no sabemos todos esos residuos que van dando al ambiente, qué va a pasar después, por la preocupación esta del calentamiento. Luego, se ha facilitado la inversión extranjera en los países, la liberación del marco jurídico de tenencia de la tierra. Por ejemplo, el aumento de la producción de soya en Argentina ha llevado que en algunos lugares, aunque se tengan las escrituras de la finca, arrasan y no hacen caso de esta parte jurídica y se extiende la soya. Subsidios para ciertas agriculturas y agriculturas para otras, la caída de los precios agrícolas. Esa caída de los precios agrícolas fue por muchos años, pero si ustedes recuerdan la coyuntura de 2007-2008, en que hubo una subida, una inestabilidad de los precios agrícolas a partir de la crisis financiera en bienes raíces en Estados Unidos, que el capital se movilizó al ser un mercado especulativo de alimentos. Y súmenle a eso el boom de los biocombustibles. Entonces fue cuando tuvimos esas alzas en arroz, trigo, el maíz. Doctora, una pregunta. Sí. Yo estuve hace poco en el sur. Una cosa que me sorprendió a mí fue la compra de tierra por parte de China. ¿No encaja ahí? Sí, tienes razón todo eso. Podrías usar el micrófono, es que casi ya con el sonido del Por aire. el aire acondicionado. Ahora sí. ¿Se escucha mejor? ¿Atrás se escucha bien? Bueno. ¿Hay necesidad que repita algo o sí se escuchó más o menos? Bueno. Entonces, hay una expansión de los volúmenes de exportación, pero sin ganancias para los exportadores, porque estos márgenes muchas veces se quedan en los lobbies, en los intermediarios, etcétera, ¿no? Y luego hay una concentración de las empresas por fusiones y adquisiciones. El hecho de que ahorita haya 5 compañías que surten de insumos, nos está hablando de esta concentración de las empresas. Entonces estamos viendo que en este régimen alimentario de la globalización, donde está pendiente como estructura, como modelo de la globalización, vamos a tener que el poder lo que va a buscar es una desregulación, que no se regulen las cosas, porque entonces no va a haber posibilidad de llegar a tener altos márgenes de ganancia. En el caso, por ejemplo, de la biotecnología, el protocolo de Cartagena es el que rige la cuestión de la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados, y el capítulo 26 habla sobre las consideraciones socioeconómicas. Entonces los reguladores, para empezar, es el artículo que después de 15 años de protocolo nunca se ha tocado, digamos, apenas en la última reunión que fue el año pasado se empezó medio a hablar de este tema, y los reguladores dicen, no me vayas a meter las cuestiones socioeconómicas, porque entonces me estás poniendo un obstáculo más. ¿Cuándo diablos voy a poder liberar los transgénicos si tengo que cumplir con tantas cosas, ¿no? Y la respuesta es que si tu tecnología no va a ayudar y va a afectar, entonces no tiene caso, hay que hacer una evaluación, no se puede nada más así autorizarla, ¿no? Entonces, todo esto sirve para la acumulación de capital y el control. Entonces, ¿cuáles han sido las promesas de la biotecnología? Aumentar los rendimientos en la producción agropecuaria. Y eso no se ha dado, son promesas. El pasar de 15 a 20 toneladas no se puede dar tan fácil, porque no depende de un solo gen. El aumento de los rendimientos trae un conjunto de variables que no son tampoco todas de carácter genético, entonces es una promesa que difícilmente se puede cumplir. Favorecer la preservación del medio ambiente, porque las plantas van a traer insertos su propio insecticida. Y que sería una tecnología apropiada para pequeños productores, porque no vendría en paquete como la revolución verde. Esto cambió porque en realidad el menor uso de agroquímicos ha llevado a que las semillas que se han comercializado hoy en día sean resistentes a herbicidas, fundamentalmente a glifosato, y entonces ha llevado a que efectivamente algunos productos químicos ya no se liberan al ambiente, pero ahora con el aumento de la superficie en producción, por ejemplo, de soya, aumenta mucho la incidencia de un solo herbicida. Además,
de que se está incrementando el monocultivo y se está perdiendo esta posibilidad de rotar los suelos o de tener una diversidad de cultivos. El incremento en la producción de alimentos, en realidad ellos lo que están interesados es en el desarrollo de cultivos comerciales, que muchas veces son la materia prima para la producción de proteína animal. Es lo que viene a ser el sorgo, lo que viene a ser la soya, lo que el sorgo no es transgénico, pero el maíz y soya sí pudieran ser la base de la alimentación pecuaria, y entonces ellos van a buscar que sean productos comerciales. No les interesan pequeños mercados en los cuales van a tener que hacer una semilla transgénica para un lugar que ecológicamente es muy pequeño. Por ejemplo, las propiedades que tienen las semillas nativas de maíz es que se adaptan al clima. Entonces, poder hacer, en el caso de México, un maíz criollo transgénico, pues implicaría hacer muchos maíces criollos transgénicos, porque tenemos diferentes condiciones ambientales, y eso no le conviene a las compañías, ¿no? Y luego, la ampliación o restitución de la frontera agrícola. Cuando empezó esto de la biotecnología, se hablaba de la fitopapa, que se iba a tener jitomate para arriba y papa abajo. Y eso es completamente ciencia ficción, ¿no? Entonces se hablaba y se publicitaba que por eso iba a ayudar a la alimentación. Sin embargo, tiene una complejidad tecnológica de acceso restringido y no van a vender igual una semilla no transgénica que la transgénica, que nos quiere cobrar la inversión que hay detrás. Entonces vamos a encontrarnos que va a haber gentes a favor y gentes en contra de esta cuestión de los transgénicos. El surgimiento de la biotecnología parte de la fortaleza de instituciones públicas que se subordinaron a la industria, es decir, el surgimiento es pequeños laboratorios universitarios a los cuales se les dio capital de riesgo, y cuando ya tuvieron logros comerciales, entonces fueron absorbidos por las grandes compañías, bajo el pretexto de que su laboratorio es muy pequeño y no puedes hacer la comercialización del producto. El primer producto biotecnológico que se comercializó fue a nivel de la medicina y fue la insulina para el uso humano. Entonces fue Laboratorios Lilly quien lo comercializó. Y a nivel de agricultura lo que se ve es la concentración de las empresas semilleras, porque la semilla viene a ser el eslabón inicial de todo el proceso. Entonces, si yo domino ahí, pues ya voy a dominar el resto. Entonces, las repercusiones sociales de la biotecnología son en el marco de la investigación pública, porque ahora es difícil encontrar investigaciones independientes. Son investigaciones costosas, entonces hay que buscar financiamientos, y el que paga es el que va a direccionar la investigación. Luego, la estructura de la industria también vino a modificarse, las relaciones universidad y industria, la forma en que surge la biotecnología en estos pequeños laboratorios hace que los investigadores sean accionistas de la empresa y de esa manera participen, pero que no se salgan de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad les va a dar las condiciones en los laboratorios, los reactivos, les va a dar la posibilidad de conocer recursos humanos que luego puede absorber la empresa a buenos estudiantes, o le va a permitir ser jurados de algunos trabajos de investigación y estar enterándose de qué es lo que se está investigando. Entonces, lo que hicieron fue, no te salgas de la universidad, pero te damos acciones de la empresa. Otros que se salieron, ¿no? Luego, un cambio en las prácticas agrícolas. Los aspectos normativos y regulatorios han llevado a que es una teoría, o sea, es una tecnología no del todo madura, porque si necesito tanto para regularla, si es un gasto tan grande el que yo tenga que andar cuidando de cuáles van a ser las repercusiones al medio ambiente, entonces me va a exigir ahí recursos humanos, financieros, para poder hacer estas normas y regulaciones. Y por último también el comercio internacional. Yo veo que ahora la Comunidad Europea, bueno, Francia sobre todo, no quiere ya semillas transgénicas. Entonces ya en el actual régimen alimentario, como yo decía, el supermercado es el que va a estar, es el central, y la agroindustria va a estar subordinada a los distribuidores de alimentos. ¿Qué ventajas obtiene el supermercado? Bueno, restricciones de impuestos de de 10 a 40 años, ¿sí? Entonces, en el caso de México, lo que se dice, si tú me permites poner un hipermercado,
voy a crear empleo. Entonces el Estado o el gobierno municipal dice adelante porque necesitamos fuentes de empleo. Para eso va a otorgar facilidades en la adquisición del terreno, vialidades para que puedan llegar los consumidores y un subsidio en los servicios como puede ser agua, electricidad, vigilancia, etc. Todo esto como infraestructura financiada por el Estado. A los trabajadores se les va a decir, si te enfermas, vete a la seguridad social, si necesitas guardería, vete a las guarderías públicas, no va a ofrecer servicios directamente como empresa, y entonces se va a apoyar en la cuestión del Estado. En México, ustedes podían rentar una película que se llamaba algo así como Los Precios Bajos, o lo que hay detrás de los precios bajos. Ahí platica mucho de cómo es la política en este caso es de Walmart. Entonces, una de esas compañías es Cargill, y voy a hacer que Cargill se presente por sí sola, ¿no? Los Cargill nos dicen: somos la harina en su pan, el trigo en sus tallarines, la sal en sus frituras, somos el maíz de sus tortillas, el chocolate de su postre, el edulcorante de su gaseosa, somos el aceite de su aderezo y la carne, cerdo o pollo que usted come para la cena, somos el algodón de su ropa, la terminación de su alfombra, el fertilizante de su campo. Esto ya lo quitó Cargill de su página, pero esto un tiempo lo tuvieron ahí. Entonces uno siente el peso de hecho, hay un libro que se llama El Gigante Invisible, que es toda la historia esta de Cargill, que uno no pensaría que tuvieran tantas divisiones, ¿no? Entonces es proveedor de materia prima, comprador, comerciante y procesador de productos, proporciona materia prima de manera confiable y a bajo precio, y sus clientes y socios son estos distribuidores de procesadores de alimentos. ¿Cómo son las estrategias de Cargill? Bueno, primero adquirir empresas para no tener competencia o firmar convenios. Luego utiliza lo que son los afluentes de los ríos. Su principal recurso es el agua. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es bajar los costos a través de utilizar los ríos. Y entonces el mantenimiento de los puertos, el mantenimiento de los ríos va a ir quedando a lo largo de los diferentes países por los cuales corre ese río. En el caso de Holanda, ellos le propusieron: si tú me haces un puerto con estas y estas características, yo te lo voy a rentar por 30 años. Entonces, quien hace la inversión es Holanda. Vender donde hay recursos independientemente de estados, políticas o tratados comerciales. O sea, a él lo que les interesa es poder tomar esta parte geográfica. O sea, la geografía viene a ser lo más importante para poder hacer todas sus estrategias. Y esto lo han declarado de que su enemigo es la agricultura de subsistencia y el autoabastecimiento. ¿Por qué? Porque entonces ya no tienen ellos sus clientes, ¿no? Además, ellos ofrecen lo que se llama cosechas con identidad preservada. Es el tipo de producto que tú vas a necesitar para tu industria, yo te lo voy a dar con más almidón, con menos almidón, con más aceites, etc. Entonces, en el caso de México, Cargill vino a sustituir lo que antes era Conasupo. Conasupo era una empresa del Estado que era la única autorizada para importar granos, compraba el grano de la producción nacional y hacía una distribución a nivel nacional. Ahora es Cargill quien compra este grano, y por ejemplo esta diapositiva la tomé de una tortillería a 3 cuadras de mi casa. Entonces aquí tenemos que dice maíz blanco para elaboración de tortilla, producto 100% mexicano, pero es Cargill quien ya lo distribuye. Entonces, en este poder del supermercado, otro agente importante es Walmart. Entonces, Walmart lo que va a hacer es tener la mayor diversidad de productos en el mismo espacio para que así el consumidor no tenga que andarse desplazando, ¿no? Cuando ustedes llegan al supermercado y les hacen la inocente pregunta de ¿encontró usted todo lo que buscaba? Uno puede considerarlo como un servicio, ¿no? Pero en realidad es para poder tener la mayor diversidad de productos y que entonces en la próxima compra ya ese producto esté en los anaqueles.
Entonces Walmart, por ejemplo, aquí les hago una comparación de cómo estaba en 2001 y cómo estaba el año pasado. Y aquí tenemos otros hipermercados de Francia, de Alemania, y los demás, también es alemán, es americano. O sea, aquí había una diversidad de países, pero quien sobresalía era Walmart. Para el 2012, todas son empresas norteamericanas, las primeras 10. O sea, después sí siguen las otras, pero ahorita son las primeras 10. Y estos serían los dos competidores que le están pisando los talones a Walmart. Este mapa es de cómo estaba Walmart en el 2005 y cómo está ahora. Si se fijan, en Centroamérica no se había posicionado, ahora sí ya. Y en Alemania había 92 tiendas y ahora ya no hay. Porque hubo una política de favorecer el capital nacional y no al capital norteamericano. Entonces Alemania ya no tiene esas tiendas, Estados Unidos tiene 3.900. Para el 2006 no pude conseguir una cifra más actual, 1.700.000, ahorita es fácil de ser 2 millones, y operaban 679 unidades. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de Walmart? Imponer precios a proveedores. Cuando vemos grandes promociones, es que le dicen al proveedor, o me das ese precio, total tú vas a ganar por volumen, o te quitas mi lista de proveedores. Entonces no queda más que doblar las manos. El pago a 60 días, esto afecta mucho a los medianos y pequeños productores, no pueden aguantar 60 días sin poder recibir la venta, ¿no? Los ganaderos, por ejemplo, ya piensan mucho de surtir allá en México a estas compañías, a estas cadenas, por este problema del pago. Se pagan bajos salarios y lo que decía yo del gasto social público. Esta es la manera en que fue creciendo Walmart en México, y las consecuencias de todo esto que hemos visto es cómo afecta al tejido social. Entonces, el conjunto de relaciones, reglas e intercambios de las organizaciones sociales en un territorio, estas redes, instituciones, las transferencias sociales y de conocimiento que vienen a darnos este tejido social, se trastocan y en ocasiones se disuelven de una manera irreversible. Aquí quisiera mencionar, por ejemplo, cómo las políticas públicas pueden llegar a direccionar esto. En una visita que hice a Barcelona, ahí los supermercados están autorizados en la periferia de la ciudad, de tal manera que ustedes necesitan un vehículo para poder ir a la tienda. Y los fines de semana están cerrados. Entonces eso obliga a que si la persona durante toda la semana trabaja, pues no va a tener tiempo de ir a la tienda. Y el fin de semana que tendría tiempo, lo que está abierto es el pequeño comercio. Entonces de esa manera gana el grande y gana el chico, porque el chico entonces va a poder, o sea, no nos va a quedar más remedio como consumidores de ir al negocio pequeño. Y aparte ellos tienen mucho la costumbre de que el pan se compra en la panadería, y los embutidos en la salchichonería, y la carne en la carnicería, o sea, todos son como diferentes negocios. Y entonces, para que no quiebren, pues se tiene esta política de abrir y cerrar fin de semana o entre semana. Entonces, la expansión de estas empresas transnacionales en agricultura ha puesto a los pequeños productores a competir con sistemas productivos intensivos en capital y que gozan además de amplios subsidios. Al dejar de cobrar impuestos, como lo que mencionaba con los ejemplos que di, recibe menos ingresos para invertir en gasto social, y el desempleo aumenta por la quiebra de pequeñas y medianas empresas. Entonces, ustedes tienen que haber visto aquí en Costa Rica, igual que en México, cómo pequeños negocios van cerrando, cantidad de locales que dicen se renta, porque ya no hay esta posibilidad de tener un pequeño comercio. El supermercado en el polo hegemónico impone los precios y esto de los pagos, y se quedan con el margen de ganancia del productor y dejando a los comerciantes montañas sin trabajo. El poder de los agronegocios en las economías nacionales lleva a influir en la toma de decisiones con relación a los subsidios, a la inversión en infraestructura, la investigación en agricultura y en el establecimiento de las reglas internacionales de comercio. Y aquí tenemos que ver mucho la cuestión de todos los lobbies, o sea, todas las antesalas, toda la presión hacia los tomadores de decisiones. En el caso de México, pues fue así como un escándalo que con las elecciones presidenciales
prácticamente se les decía a los trabajadores, me tienes que traer una foto con tu celular de la boleta electoral para comprobar por qué votaste, porque queremos que votes por fulano. Entonces hizo todo un escándalo y dijo que ya no se puede pasar la casilla con los celulares, bueno, ya sabrán ustedes, ¿no? Pero sí una presión directa en las decisiones ya de tipo político, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas tenemos? Por un lado, pues un poco más de lo mismo. El IFPRI, que es el Instituto de Investigación en Política Alimentaria que está en Washington, da estas propuestas. Los países industrializados deberían mejorar el acceso a sus mercados, es decir, permitir la importación de alimentos o la importación de mercancías de todo el mundo. Pero nosotros, como países en desarrollo, deberíamos reducir nuestras restricciones comerciales, es decir, abrirnos más todavía, ¿no? Y todas las naciones deberían dar asistencia para integrar a los agricultores pobres a los mercados. Entonces aquí estamos viendo que eso es cada vez más difícil por esa concentración que les acabo de mencionar, ¿no? Otros hablan de la multifuncionalidad de la agricultura. Bueno, ya no produzcas alimentos, sino produce paisaje, produce esparcimiento, produce relajación para los neuróticos de la ciudad y que vayan y se relajen en el campo. Pero eso no es suficiente. Y yo los invito a que vean el documento del Foro Económico Mundial que se llama La Nueva Visión de la Agricultura, porque ahí lo que están planteando es combinar la parte ambiental con la parte productiva y con la parte de reducción de la pobreza. El inconveniente que yo le veo es que sigue siendo con el mismo modelo y con las mismas reglas del juego. Entonces yo pondré un poquito entre comillas esto de nueva, ¿no? Pero es un documento que es muy actual y que es como la tendencia que está llevando las políticas a nivel internacional para los alimentos. ¿Qué alternativas hay? Pues una negociación de nuevas reglas para el comercio agrícola global, la intervención del Estado mediante políticas públicas, como el ejemplo que puse de Barcelona, el establecer un porcentaje del Producto Interno Bruto para la inversión al campo, e independientemente de quién esté en el poder, siempre se garantice un presupuesto. Hay la Convención Mundial sobre Soberanía Alimentaria y Comercio bajo la ONU. Hay quienes proponen desmantelar el acuerdo ASA de la OMC o la inclusión de otros acuerdos, por ejemplo, TRIPS tiene que ver con transgénicos. Producir para mercados internos sin dañar a otras familias del mundo, es lo que plantea esto con la ONG en Bolivia, con respecto al ambiente y a la diversidad y integridad cultural. Muchas gracias.